Hola, aquí estoy en el ranchito. Te habla Kylie. Lo siento mucho por no subir nada en un ratito, solo como 6 días. No es normal para mí porque normalmente subo siempre, pero ahora sí yo he estado estudiando en la escuela. Entonces, tuve un break chiquito, un descanso chiquito. Pero bueno, ¿cómo estás? Por favor, coméntame cómo has estado y si has escuchado sobre la fecha del 11 de septiembre. Es una fecha que nunca se puede olvidar en los Estados Unidos. Tal vez si vives adentro de Estados Unidos o si eres de Estados Unidos o tal vez nomás lo has escuchado, sabes qué pasó el 11 de septiembre en el año 2001. Es el año que nació mi hermano, entonces yo solamente tenía 2 años cuando pasó. Entonces no tengo ningún recuerdo sobre lo que pasó, pero mis papás y mis abuelos todos sí, porque es un día que pasó terrorismo dentro de los Estados Unidos. Y si has escuchado sobre eso, tal vez sabes que también hay muchos conspiracies, como, no sé cómo se dice conspiracy en español, como muchas personas piensan, no fue terrorismo, fue un trabajo del gobierno, mandaron a alguien a hacerlo. Pero en cortas palabras, es cuando unos hombres no sabemos dónde seguramente, pero dicen que saben, que son hombres de allá en los países de como el Medio Oeste, se dice, the Middle East. Entonces se subieron a aviones de los Estados Unidos y de alguna manera robaron los aviones de los pilotos o mataron los pilotos y hicieron que el avión vuela y choca con la torre grande en Nueva York. Había miles de personas trabajando ahí en el edificio y cuando chocó la primera vez, como era en 2001, no muchos tenían teléfonos y nadie estaba como grabando, solo existe como un video del primer choque y es bien triste, bien espantoso porque muchos dicen, ¿fue un accidente? ¿Fue una bomba? ¿Qué pasó? Y luego cuando vino otro avión y chocó con la otra torre, sabíamos que era un acto de terrorismo. Y todavía en China el piel mucho porque en todos los años de mi escuela, como primaria, elementary, luego en la secundaria y high school, prepa, lo que sea, todos los años de la escuela, pues tuvimos que recordar este día y como poner una bandana para representar un hombre que fue muy como valiente y en vez de ir a salvarse, se subió a las torres para ayudar a otras personas y desgraciadamente sí se perdió la vida ahí en la desmadre. Entonces, en las escuelas tuvimos que recordar este día, ver muchos videos, muchas cosas sobre lo que pasó y más que nada es cuando mi país cambió mucho. En la realidad, antes no tuvimos tanta seguridad, especialmente en los aviones. Y si tú has subido a un avión en Estados Unidos hoy en día, sabes que hay un montón de chequeos, como te tienen que checar todo, como así, todo tu cuerpo, como a ver que no tienes nada porque nunca se sabe. Pero eso pasó ahí. Antes tú podías hacer más cosas, pero ahora hay más seguridad. Y entonces es un día, tú puedes buscar muchos videos sobre eso. Si quieres aprender de alguien más que es más mejor explicando las cosas. Pero yo voy a preguntar a mi papá y también a mi madrastra y mi abuela qué piensan y qué vieron este día que pasó todo eso.
Entonces, y también es un día que cambió mi país a ser más patriótico, como más nacionalista, porque nos hizo un como nuevo sentimiento de tenemos que unir como un país juntos, y me gustaría que bajo estas ideas podemos unir más, pero hay muchas cosas que dividan mi país, pero en este día todos estamos como juntos como estadounidenses y nos queremos mucho, porque sí sabemos que no queremos nada de eso y estamos felices vivir en un país donde tenemos libertad. Y mi papá se va. Sí, va a dar una entrevista, jefito. Bueno, tal vez después, pero por favor, coméntame, ¿tú has escuchado de este día? Tal vez obviamente sí, pero ¿dónde estabas cuando pasó? Porque la mayoría de las personas te pueden decir exactamente dónde estaban cuando pasó. Yo no, porque fui a un bebé. Are you about to run in America gear today because it is 9/11? America. 39.11 miles. Okay. Va a correr 9.11 millas por este día también. Y aquí es la casa de mi abuelita, y mi abuelo, que descansa en paz, también fue guerrero. So that would be really, really neat. Yeah. Bueno, mi abuela es bien bonita, bien tierna, pero siempre dice, siempre dice, no, Kylie, no me pones en tu video, me veo mal. Y yo digo, no. Digo, no es cierto, te ves bien. Es bien bonita, pero es como todas las mujeres dicen, no me veo mal. Pero ella sí recuerda también el día. Aquí está mi papá y le voy a preguntar. Okay, the question is, what were you doing on 9/11? Like, I was working in Athens on a government building, and the people that worked inside for the National Department of Resources, they come out and told us that the planes had hit and they were going home, you know. So we waited till lunch and drove around and listened to the radio to see what was going on. and it was it like they knew it was a terrorist thing right away? Or But they by were that time, by the time they told us, it was break time. See, I'd actually, remember, did I tell you the story how we went to a Chinese auction, I won a ride on an airplane? A ride on an airplane, yeah. So I just, at break, like it was 9:15 or 9:30, I went and called, or maybe 9 o'clock, I'd called the guy and we set up an airplane. I was going to come On out that same day? on the next weekend. Next weekend I was going to come out and take the airplane ride. You know, so I was all happy. I hung up, went back to break, and we were sitting there on the lunch boxes, and they come out and told us there's been a terrorist attack and all the planes are shut down. And I said, well, I just booked a flight. You know, so we didn't really think it was that bad until, you know, they all went home. You know, so at lunch, it was probably 11 or 12, we drove around in the truck and listened to the radio, and then, you know, it was like, oh, shit. And that's when I said, man, we gotta go home, you know. Yeah. Because everyone was kind of thinking that they might do more other places. Yeah, I mean, we didn't know if there was, you know, kept looking in the sky and maybe, you know, didn't know what was going on. Someone's going to drop a bomb like Right, yeah. Nagasaki. Right, we didn't know what was going on. But Listen, she happened to turn on the weather station, and she was watching it when the second plane hit live, you know. live it did? Oh, yeah. You ought to ask her about that. Yeah, she was watching the TV. A lot of people were watching when the second one hit, and that's when we knew, oh, fuck, this is an attack, you know. Yeah. What the hell? I didn't need to ask. Pero estaba diciendo que desde este día ha cambiado mucho el país. Like, that was a day that the country just changed pretty much. I guess. Like, at least air travel. Oh, yeah. Then they made rules where you couldn't
get on an airplane without taking your belt off and your shoes. And we used to go over to the lock and dam there in Reedsville, and you could watch. You could get out over and look. You can't even get on it anymore. You can't even get close to them. Yeah, you used to be able to watch them go in and out of the locks and stuff like that. And now you can't do that anymore. La seguridad. Pero es como te dije, mi papá dice que en ese tiempo es cuando se dio cuenta que quería ser su propio jefe, porque ya no quería trabajar en edificios del gobierno, quiso hacer su propia cosa, y desde entonces ya hace su propio negocio. Entonces, y también mi mamá en ese tiempo estaba en casa viendo televisión, viendo en vivo cómo el segundo avión pegó a la segunda torre. Entonces, fue un tiempo muy, muy, muy loco. Y esperamos que nada así nunca va a pasar jamás. Pero comenzó una guerra que todavía sigue hasta hoy en día. Una guerra allá con estos países es muy triste. Muchos han perdido la vida después de lo que pasó. Pero estamos muy contentos, agradecidos con Dios tener lo que tenemos y tener nuestros seres queridos. Entonces, nada más así. También el lunes voy a subir un video sobre otra cosa. ¿Estás listos? Entonces, muchas gracias por escuchar este pequeño video sobre este día. Entonces, sí soy gringa que habla español y pero también me encanta mi país. Sé que no es un país perfecto, pero sí es bonito. Pero sí, ese día fue algo muy triste que pasó en nuestra historia. Entonces, hasta la próxima. Por favor, comenta, dale like al video. Bye.